¿Verdadero o falso? Carla Díaz de Ojo Público con nosotros para nuestra esperadísima sesión de verdadero o falso. La tenemos que felicitar porque Ojo Público, que es este portal de periodismo de investigación que siempre trae luces y investigaciones de fondo sobre temas fundamentales, ya tienen 5 años de vida. Felicitaciones, Carla. Sí, gracias. Me imagino que no es fácil sobrevivir 5 años haciendo periodismo desde la web y además de investigación, que requiere muchísimo esfuerzo y muchísimos recursos también, ¿no? Sí, es un trabajo muy importante y riguroso que hace todo un equipo, ¿no?, de periodistas desde hace 5 años, ¿no? Y precisamente aprovecho también para invitarlos a que este sábado, justo como celebración del 5º aniversario de Ojo Público, se está realizando un festival internacional de periodismo donde vendrán periodistas de 6 países, editores, directores, ¿no?, de medios de investigación de otros países, justamente a compartir aquí con periodistas de Lima. Y todos están invitados. Bueno, qué buena manera de celebrar. ¿Algún notable que nos cuentes que viene? Me imagino que todos son grandes figuras. Pero... Sí, bueno, por ejemplo, viene el ex editor de The New York Times en español, ¿no? Y también los detalles los pueden seguir por nuestras redes sociales y unirse también, ver las entradas por Join Us. Y también es importante como comentarles que después de todo este evento del festival, ¿no?, donde todos están invitados, periodistas, estudiantes también que les interesa el periodismo, habrá una fiesta, la Noche Incorruptible. Ya decía yo, no puede ser sin tono la celebración. Sí, hay una fiesta de la Noche Incorruptible, donde también habrán sorpresas, algunas actividades lúdicas, ¿no?, también relacionados también a los temas que vemos, ¿no?, y todos están invitados. Muy bien, me imagino. Yo quisiera ir, pero que me explique antes qué es eso de la Noche Incorruptible. Bueno, esperemos. Sí, es que podemos. Sí, te vas a pasar un test. Si lo pruebas, puedes pasar. Muy bien, Carla. ¿Qué declaraciones fueron puestas en el ojo público esta vez? Sí, la primera frase fue pronunciada por el ex congresista Jorge del Castillo, quien tras el mensaje a la nación del señor Vizcarra, en donde anunció la disolución del Parlamento, advirtió sobre las consecuencias que esto podría traer y en ese marco dijo lo siguiente. Es que todos los autores del golpe de Estado del año 92 hoy están presos. Falso. Sí, inicialmente para esta verificación consultamos con el propio señor del Castillo, quien nos comentó que él se refería a los casos, por ejemplo, de Alberto Fujimori, ¿no?, del ex general Hermosa Ríos, aunque él mismo reconoció que estas personas se encontraban presas, pero no necesariamente por hechos relacionados al golpe de Estado que se dio en el año 1992. Ahora bien, nosotros hemos revisado los antecedentes del caso y en el año 2001, tras el retorno a la democracia, el Congreso de la República aprobó un informe final que recomendaba aprobaba las dos denuncias constitucionales contra Alberto Fujimori, sus exministros y una serie de altos mandos militares. Los delitos por los que se les señalaba, se recomendaba su denuncia era por rebelión y también por secuestro incluso del propio señor del Castillo y otros dirigentes sindicales, etcétera, estudiantes universitarios que fueron apresados ilegalmente durante el 5 de abril. A raíz de esto, la Fiscalía toma el caso y en el año 2007 emite efectivamente una sentencia contra 10 exministros del señor Fujimori por el delito de rebelión y es de manera especial hacia el exministro del Interior del señor Fujimori, el señor Briones, también por secuestro. Sin embargo, en el 2009, bajo un recurso de nulidad, todos fueron absueltos por este delito de rebelión, excepto el señor Briones, quien mantuvo una pena de 10 años, ¿no?, efectiva. En el caso, de todas formas, esto ocurrió fue sentenciado inicialmente en el 2007, ya no estaría preso en la actualidad.
Y como les comento, todos este grupo de exministros fueron absueltos del delito de rebelión. En el caso también del otro frente, de los altos mandos militares, como el señor Hermosa Ríos, incluso el señor Vladimiro Montesinos, no existe un proceso en esta medida, según lo que consultamos también con el doctor Nakazaki, quien es actualmente también abogado del señor Hermosa Ríos, no existe un proceso sobre rebelión, específicamente sobre ese delito, ¿no?, que era asociado a la ruptura del orden constitucional. Contra estas personas, contra Vladimiro Montesinos, contra Hermosa Ríos. Lo que existe, en este caso hay un proceso en juicio oral, en la etapa de juicio oral, contra estas personas por, en este caso, únicamente el delito de secuestro, ¿no? Justamente contra el señor del Castillo y estos otros dirigentes. Contra Gorriti y Dyer, ¿no? En el caso del señor Dyer ya ya hubo una sentencia, ¿no? Aparte, lo del señor Dyer ocurrió en otro momento, no en el contexto del 5 de abril, ¿no? Sin embargo, por tanto, esto que ha comentado del señor del Castillo es falso, ¿no? Por todos estos antecedentes que les comentamos, que se dividieron en varios casos tras lo que pasó el 5 de abril del 92. Muchos están presos, pero no por ese motivo. Esa es la aclaración. Sí, ¿no? También es importante, tras las fuentes que hemos consultado, el señor Fujimori nunca pudo ser extraditado por el caso, por los cargos de rebelión. En esta sentencia importante, ¿no?, contra los exministros, se especifica que el señor Fujimori no podía ser juzgado junto con otros sus dos exministros, el señor Malca, por ejemplo, debido a que no estaba presente y era considerado reo contumaz. Sin embargo, este proceso nunca continuó. De acuerdo, muy bien, Carla. ¿Cuál es nuestra siguiente declaración? ¿Quién es el que pasó por la lupa esta vez? La siguiente declaración es del ex premier Salvador del Solar, que durante justamente la sesión en la que solicitó la cuestión de confianza, comentó el siguiente antecedente sobre la elección de los postulantes al Tribunal Constitucional. Desde el año 2014 en adelante, solamente hemos venido utilizando la modalidad por invitación. Verdadero. Sí, efectivamente, según los informes que hemos revisado del propio Congreso de la República, por ejemplo, el informe número 2 de selección de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional de octubre del 2013, la Junta de Portavoces, en ese entonces presidida por la señora Ana María Solórzano, acordó la creación de la comisión especial para la elección de los nuevos tribunos, y en esa convocatoria efectivamente se decidió la modalidad por invitación. Es importante señalar que, según lo que hemos revisado, esta modalidad fue incorporada de invitación recién a partir del 2012, y efectivamente desde entonces hemos encontrado antecedentes donde en 2013, después posteriormente en el 2017 también se volvió a elegir, en este caso, un único magistrado para justamente reemplazar al que era el señor Urbiola, que se había quedado por hasta 2 años, ¿no?, después de que había culminado su mandato. Habría que señalar que en los otros casos en que se usó la modalidad por invitación no había habido mayores problemas, ¿no? Discusiones, como siempre hay, pero no los problemas que hemos tenido esta última vez, ¿no? Sí, aunque también es importante recordar que hubo el antecedente de la manifestación social, ¿no?, por la recordada repartija, efectivamente. Existe ese también antecedente, ¿no? Pero que incluyó más, ¿no? Incluyó Defensoría del Pueblo, fue más grosero, digamos. Sí, efectivamente. Sí, entonces los antecedentes que hemos revisado, incluso que existen en las últimas 4 elecciones de magistrados del Tribunal Constitucional, todas estas se han dado mediante, en este caso, la invitación de personas, ¿no? Incluso tanto cuando el señor Salaverry en el 2017, en este caso, instauró la comisión, y también ahora cuando esta comisión se reactivó con el señor Pedro Olechea, en ese entonces como presidente del Congreso, donde nuevamente se volvió a elegir la modalidad de invitación. Por tanto, efectivamente, lo que dijo el ex premier es verdadero. Siguiente. Sí, la siguiente frase fue pronunciada por el actual presidente de la Comisión Permanente, el señor Pedro Olechea, quien comentó lo siguiente ante los medios, ante una conferencia de prensa en los medios internacionales, tras comentó esto, que era una consecuencia del reciente cierre del Parlamento. Estamos en los niveles históricos más bajos de inversión. Falso.
Según la revisión de las cifras históricas del Banco Central de Reserva del Perú, desde el 2009 hasta el 2018, no se incluye el 2019 porque todavía no culmina el año, pero en la mirada, la revisión anual, el nivel más bajo de inversión privada se registró en el año 2009, no en el último año, debido a una baja atribuida a la crisis internacional. En cambio, el 2018 cerró con 96.916 millones de soles de inversión privada, una cifra por encima de los años 2010, 2011, 2016 y 2017. Por otro lado, también el informe técnico que realiza el INEI cada semestre del Producto Bruto Interno trimestral dio cuenta de que en agosto tanto la inversión pública como la inversión privada presentaron un aumento. En el caso de la pública se creció en 6% y la privada 5.7%. Clarísimo, entonces, no hay que asustarse, las cosas no están yéndose al cacho como algunos están pronosticando. Carla, entonces, felicitaciones por esos 5 años. Vamos a asistir a esa convocatoria para hablar de periodismo y, por supuesto, a la fiesta de los, ¿cómo es? Incorruptibles. La noche incorruptible. La noche incorruptible. Y durante el día, el Festival Internacional de Periodismo, Ojo Público en Vivo. Una fiesta, entonces, de veracidad y de buen periodismo. 9:48. Gracias, Carla. Gracias.